¿Qué tal? Saludos de gracia y de paz. Espero que estén pasando un bonito día por allá por la Argentina y pues vamos a continuar con nuestras clases de introducción a la teología y estamos precisamente viendo lo que son cada una de las teologías contemporáneas, ¿no? El día de ayer mirábamos la teología negra, la teología queer y hicimos una breve introducción a la teología feminista, que es de donde se han derivado estas dos, teologías que vimos el día de ayer. Y mirábamos lo que decía uno de los teólogos que decía que todo lo nuevo en teología absolutamente es falso, porque incluso el libro del, del Eclesiastés habla de eso, de que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, hay una Hay otro nuevo dicho de Alfredo Tepox, que fue un biblista mexicano y un buen teólogo que falleció hará unos 2 o 3 años. Él colaboró con las traducciones de la nueva versión internacional, de la Biblia de Jerusalén, de todas estas Biblias que están teniendo mucho auge últimamente. Y él decía que no nos casemos con una sola teología, es decir, si nosotros miramos que la teología de la liberación parece muy buena y muy adaptable a nuestro medio, o si la teología, o la ecoteología o la teología feminista, él decía que no nos casemos con una de estas y que no tengamos esa tendencia hacia seguir solamente esa, puesto que van a venir renovaciones o van a venir nuevas formas de pensamiento y que siempre estemos pensando en pos de eso, de tratar de mejorar lo que se está teniendo, ¿no? Entonces, pues, antes de comenzar, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que tengamos que tomar en cuenta antes de continuar con nuestra clase. Y si no es así, voy a abrir este documento. Y bien, pues nosotros estamos actualmente cursando la unidad F y estamos en esta parte precisamente de las teologías contemporáneas, ¿no? Y estamos viendo sus diferentes variantes. En las siguientes clases estaríamos analizando las particularidades, porque ya vimos de manera general lo que es la teología católica, lo que es la teología protestante, lo que es la teología ortodoxa, lo que es la teología liberal y la teología fundamentalista. Ya lo vimos de manera general, pero en las siguientes clases lo vamos a ver de manera particular. Hablando de los semáforos del conocimiento, hay preguntas al respecto de algunas teologías y de algunos casos que yo no he respondido, precisamente porque vamos a mirarlas en siguientes clases. Independientemente de esto, voy a responder, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Por ahí les voy a pasar también un glosario de palabras que se utilizan en la teología feminista para que podamos tener mayormente conocimiento de lo que es cada palabra, cada cuestión. Y bien, pues vamos a iniciar nuestra clase en este día. Y pues bien, la clase de este día es respecto de la teología feminista y
Esta teología, como les comentaba al inicio, es una teología contemporánea. eh, Tiene muy poco, hablando, hablando de años, o sea, no tiene tantísimos años, no es muy antigua, y pues es parte de estas teologías que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, que están contextualizadas a un segmento de personas de la Tierra, no necesariamente es para la generalidad, pero tienen esta característica, ¿no? Están contextualizadas, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y forman parte de la teología, de las teologías contemporáneas. Pues bien, vamos a decir teología femenina o feminista. Elizabeth Schussler define el feminismo es la corriente de pensamiento que cree que las mujeres son también seres humanos. Como mujeres, muchas de ustedes, alumnas, tal vez han sido tratadas de manera distinta, es decir, no necesariamente llegar a este extremo de decir que también son seres humanos, pero nos dábamos cuenta que hablando de teología y hablando de almas y de no almas, pues a los ciudadanos o a los seres vivos de América Latina se les consideraba como seres que no tenían alma, ¿no? Pues por los orígenes, por las formas de pensamiento, por las formas de actuar, por los rituales que se tenían de este lado, pues la gente decía, estos personajes no tienen alma. Entonces, eh, a esta mujer de apellido Schussler, el feminismo, dice, es la corriente de pensamiento que cree que las mujeres son también seres humanos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a esta mujer le afectaba mucho la manera en la que los hombres se dirigían o trataban al género femenino y tal vez no necesariamente solo a ella, sino ella se daba cuenta que al resto de la población o al resto de las féminas de donde ella se relacionaba o al resto de las féminas del orbe, pues no se les trataba de la misma manera que a un hombre y se les trataba de manera distinta, tan distinta que parecía que no fuesen seres humanos. Recordemos que las mujeres el siglo pasado no votaban, no decidían, no tenían trabajos o no se les encomendaba trabajos, por decirles así, complejos como a un hombre o en donde pudiera parecer que solamente la participación del varón era suficiente, ¿no? Porque las mujeres no podían. Hay una frase que dice, el trabajo de un hombre no lo puede hacer una mujer. Entonces hoy hay una distancia muy corta en eso. Tenemos mujeres políticas, tenemos presidentas, tenemos gente que se dedica a cosas muy importantes en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación. Entonces, como que esta igualdad, que a final de cuentas es lo que busca el feminismo busca la igualdad, no busca estar por encima y siempre ha tratado de no estar en la parte de abajo, ¿no? Entonces, la teología feminista es la reflexión acerca de Dios desde la hermenéutica, experiencia y perspectiva de las mujeres, apoyadas con las herramientas de su categoría de género. Y aquí hay un eslogan o una frase que dice, si vas a cambiar, hazlo por ti, no lo hagas por complacer a otros. Generalmente, nosotros, y especialmente el género femenino, nosotros nos movemos en el ámbito de hacer algo por alguien, hacer feliz a alguien, cambiar por alguien, pero muy pocas veces las mujeres cambian por ser mujeres, es decir, siempre tienen factores exógenos o motivos exógenos para que ellas cambien, pero nunca lo hacen desde su interior, hablando de una generalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que principalmente busca la teología femenina o feminista. Vamos a definir qué es una teología feminista. Bueno, pues la teología feminista es una teología que critica desde la liberación
y no se basa en la especificidad de la mujer en cuanto a tal, sino en sus experiencias históricas de sufrimiento, de opresión psíquica, de opresión sexual, de infantilización, de insignificancia estructural, derivadas del sexismo imperante en las iglesias y en la sociedad. Marilu Rojas dice lo siguiente: la teología feminista es una reflexión acerca de Dios desde la hermenéutica, experiencia y perspectiva de las mujeres apoyadas con las herramientas de las categorías de género. Se constituye en sus postulados como una teología político-crítica al sistema jerárquico patriarcal y quiriocéntrico vigente. Kyrios viene de señor, y si es señor, pues es patriarcal; si es patriarcal y si es señor, pues es entonces varón. Y las féminas o el género femenino o la teología femenina no quiere oponerse a esta parte, sino busca constituirse como un igual con respecto del quiriocentrismo, es decir, de esta forma dominadora que siempre ha tenido el varón al respecto y en comparación con las mujeres, ¿no? Entonces nosotros, como una definición, pues podríamos decir que la teología femenina o feminista es esto: es la reflexión teológica desde las experiencias y desde la perspectiva de la mujer, buscando revelar cómo el mensaje del Evangelio libera, cómo el mensaje del Evangelio significa cambio, cómo el mensaje del Evangelio dignifica a quien lo toma, y en este caso específicamente, pues a la mujer, restaura y te pone como igual ante Cristo Jesús, ¿no? Entonces, también como una definición académica, nos podemos dar cuenta que la teología feminista revisa la interpretación de la Biblia, la tradición y la práctica eclesial, a fin de que las estructuras patriarcales que han marginado la voz, la experiencia de las mujeres en la historia de la definición de fe en el rango teológico, pues nos demos cuenta que es una búsqueda para redescubrir a Dios desde la totalidad de la experiencia humana. Es decir, nosotros conocemos a Dios particularmente desde el género masculino, y casi siempre ha pesado esa comprensión, pero para que esté igual el descubrir esa revelación de Dios, pues habrá que entenderlo también desde el ámbito femenino. Entonces, esto es lo que busca la teología femenina, ¿no? Tratar de tener esta imago de ella, es decir, esta imagen de Dios, esta semejanza de Dios, no solamente desde la masculinidad, sino también desde el género femenino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas en la palabra de Dios se afirma también que la imagen divina habita en el género femenino, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que el quiriocentrismo, esta parte que no se opone como tal ante el pensamiento femenino, pero sí es algo que ha subyugado y que ha estado vigente desde siempre y hasta hoy, pues tiene un peso específico muy fuerte en comparación con la comprensión bíblica femenina, ¿no? Y hablando, por ejemplo, pues de esta comprensión bíblica femenina, pues ni todas las iglesias, ni todas las religiones, ni todas las iglesias particulares, ya no como organización, tienen la posibilidad o se dan la posibilidad de que una mujer eh, predique, dirija o sea sacerdote, obispo. Entonces, en ese sentido, predicadora, en ese sentido es que en algunos lugares sí se ha avanzado en ese sentido, y en otros no hay oportunidad de que
esto suceda, de que esto pase, ¿no? Y bueno, pues yo celebro que en la Argentina, como en muchos otros lugares, haya esta oportunidad de que la mujer no solamente pueda participar desde el púlpito o no solamente pueda tener la oportunidad de ser líder dentro de la iglesia. En México no tenemos, por ejemplo, diaconisas, en México no tenemos pastoras y estamos empezando a generar espacios para que las mujeres puedan participar, ¿no? Y esto es como que muy complejo porque tal vez si en México no tenemos líderes pastoras o líderes femeninos en el sentido de pastoras o de encargadas de una iglesia, pues sí tenemos espacios para ellas en cuanto a la prédica, en cuanto a las escuelas, en cuanto a los estudios. Y esto ha ido cambiando porque antiguamente pues solamente se les daba la oportunidad, ¿no? Se les daba la oportunidad de ser maestras de escuela sabática de niños, maestras de escuela sabática de adolescentes, pero ya estaba complicado empezar a figurar como maestro de jóvenes o como maestro de adultos, y pues ni qué decir de participar desde el púlpito, ¿no? No era bien visto, pero no sé en qué momento pasó esto, pero por ejemplo en 1947 y en 1955 hubo lo que hoy se le conoce como un concilio, que en aquel entonces se le llamaba Santa Convocación, y en esa santa convocación, participaron tres mujeres que tenían el rango eclesial de diaconisas. Con el tiempo desapareció esto y pues hoy se sigue pugnando porque se vuelva dentro de la Iglesia de Dios, estamos hablando de la organización mexicana, se vuelva a tener esta parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellas tienen un punto de vista muy interesante al respecto de lo que es la revelación divina, ¿no? Y entonces hablando del quiriocentrismo que dice que además de ser varón y de ser padre, Señor, solamente Él decide, bueno, pues es algo que se está empezando no a diluir como algo que tiene a desaparecer, sino a diluirse como el momento en el cual puede llegar o tendría que llegar a ser igual a, a femenino. Digo diluirse porque ya no tendría que ser el señor, ¿no? El señor de la casa, el patrón, el jefe, el arzobispo, el sacerdote, el obispo, el pastor. Eso tendría que empezar a igualarse con participaciones femeninas que tuvieran el mismo rango. Y si tal vez no tiene el mismo rango, hoy en México se tiene la misma posibilidad de predicar, de enseñar, de proponer, ¿no? De hacer teología. Y entonces, pues, hoy hay muchas teólogas latinas, Guevara, Tamés, Balsura, hay muchísimas teólogas, del sexo femenino que nos enseñan posturas muy interesantes al respecto de cómo se puede comprender y ver a Dios desde una visión total y absolutamente distinta a la que nosotros estamos eh, comúnmente acostumbrados, ¿no? Por ahí voy a pasarles un legajo, bueno, una parte de un libro que habla de las posturas de algunas teólogas que son importantes en el ámbito de la teología latinoamericana, ¿no? Pues bien, vamos a continuar. Lo primero que tendríamos que decir es que el feminismo no es embrismo, es decir, feminismo no es aquello que busca estar por encima de ni en oposición al quiriocentrismo o al patriarcado o a esta cosa. El feminismo es algo que busca estar en equidad con la masculinidad, ¿no? Es algo que busca estar de recuperar la imagen de Dios que en apariencia el día de hoy se ha perdido. Entonces,
El feminismo es un movimiento social, cultural y teológico que busca la igualdad de los derechos y la dignidad entre los hombres y las mujeres. No se trata de invertir el poder, es decir, no se trata de decir, ya lo tuviste tú, ahora lo vamos a tener nosotras. No se trata de despreciar, tú eres varón y yo soy mujer, yo soy más importante. No, eso sería embrismo. Entonces, tenemos que entender que el feminismo busca la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, el lenguaje teológico, nosotros podríamos decir que el feminismo lo que busca es restaurar el diseño original de Dios, el cual dice que el Señor hizo varón y hembra, ¿no? En Génesis 1:27, y entonces, por tanto, los dos, varón y hembra, son portadores de la imagen de Dios. No hay superioridad, no hay inferioridad en la creación, sino corresponsabilidad. Es decir, el hombre y la mujer son responsables desde el punto de vista de Dios al momento de ser creados por ellos, ¿no? Al momento de ser creados por Él. Si nosotros pensamos en el embrismo, entonces estaremos pensando en una propuesta reaccionaria y excluyente que pretende afirmar la superioridad femenina sobre el hombre o eliminar el papel masculino en la sociedad, ¿no? Esas son las hembras, ¿no? Esas son las del pañuelo verde o morado o algo así. En el espejo inverso del machismo y no representa el verdadero feminismo. Entonces, lo primero que tendríamos que comprender es que desde la teología femenina no se busca oprimir al varón, ni se busca ser superior al varón, sino se busca restaurar y volver a comprender que que desde la comprensión divina, el varón y la hembra tienen el mismo valor, tienen la misma figura. ¿Por qué? Pues porque ambos son portadores de la imagen de Dios y esto los hace responsables ante Él. Más que hacer responsable a uno, los hace responsable a ambos. Así como ser machista es desfigurar la imagen femenina, pues entonces tener estas características de embrismo, pues busca desfigurar o busca opacar la igualdad o la dignidad masculina, ¿no? En ambos casos, si hablamos de machismo o si hablamos de embrismo, cualquiera de esos dos conceptos busca la dominación sobre el otro, no la liberación. Y lo que busca la teología femenina es liberar a la mujer de esta etapa colonizada o colonizadora que tiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue por causas sociales y por causas de pensamientos patriarcales, siguen limitadas en cuanto a su forma de ser por un peso específico de la costumbre. Recordemos que la costumbre y el uso se hacen ley, ¿no? Entonces, algunas teólogas feministas auténticas, vamos a llamarles que hablan así de teología feminista pura, eh, piensan que el feminismo no busca sustituir a los varones con el discurso religioso, sino incluir a las voces femeninas dentro de la historia de la teología, ¿no? Entonces, cuando esta autora que vimos al principio de apellido Schussler reinterpreta el rol de las mujeres en las primeras comunidades cristianas, no elimina a los apóstoles varones, sino que restituye la memoria de las discípulas o líderes olvidadas como Febe, como Priscila o como Junia. Podríamos nosotros reflexionar aquí a este respecto de que enfrente de Cristo no hay varón, no hay hembra, es decir, no hay hombre, no hay mujer, porque todos nosotros somos uno en él. Entonces el apóstol Pablo en ese sentido no habla de borrar las diferencias, sino de superar esta desigualdad que se tiene. Ese es el pensamiento de Guevara, de Schussler, de Reimer, de todas estas teólogas que han empezado a incluir
discursos al respecto de cómo una mujer tendría que ser vista desde la teología, ¿no? El feminismo teológico bien entendido no lucha contra el hombre, sino contra las estructuras del pecado que oprimen a uno y a otro sexo. Acá entonces, en ese sentido, podríamos concluir en esta lámina que el feminismo auténtico busca equilibrar, no busca invertir, propone colaboración, no propone venganza, defiende la dignidad humana integral, no una ideología de género excluyente, y en el ámbito religioso ayuda a la iglesia a escuchar las voces que Cristo también redimió, las, las voces de las mujeres, las voces de los pobres, las voces de las extranjeras y en su totalidad las voces de quienes hasta hoy, por causas de costumbre, han sido marginadas, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que el embrismo alude a una actitud de desprecio, de dominio, de represión o de prepotencia de las mujeres con respecto de los hombres, y esto puede funcionar como un sinónimo de misandría o desprecio hacia los hombres. Eso es lo que busca el embrismo y el feminismo no busca esto, ¿no? Ahora bien, nosotros como conclusión eh, a este primer momento introductorio, podemos darnos cuenta que el feminismo busca en términos éticos y espirituales estas cosas. Desde el enfoque de su meta, el feminismo auténtico busca igualdad y justicia. Permítanme un minuto, por favor. Volvemos. Entonces, decíamos que la meta desde el feminismo auténtico es la búsqueda de la igualdad y de la justicia. En contraposición, el embrismo buscaría el dominio femenino. El enfoque en su relación desde el feminismo auténtico busca la cooperación y la complementariedad. El embrismo buscaría la confrontación y la exclusión. Desde la actitud del feminismo auténtico, estaríamos hablando de un momento profético y transformador en contra al embrismo que buscaría revancha y polarizar las situaciones. La base teológica es la imago Dei compartida, es decir, la imagen de Dios que se tiene varón y hembra estaría siendo compartida, pero más que compartida estaría siendo reestructurada, estaría siendo restituida. Estaríamos volviendo a comprender que desde la imagen de Dios el varón y la hembra tienen esta misma posibilidad, ¿no? Y el embrismo estaría buscando la inversión del poder patriarcal, es decir, que el patriarcado, que el quiriocentrismo, que el machismo dejaran de dominar para que ahora lo sea el embrismo, ¿no? El resultado de esto, pues, desde un feminismo auténtico, es comunión y equidad, y desde el punto de vista del embrismo, pues sería división y resentimiento. Entonces, estas serían como que las principales características de el feminismo en términos éticos y en términos espirituales. Se- ya. Entonces, precisiones de la teología feminista.
La teología feminista es una teología política correctiva de la teología de la liberación. Una cosa es la teología feminista y otra la teoría feminista. La segunda no surge en la iglesia, sino en los movimientos sociales. No hay un feminismo, sino teorías y teologías feministas. Las religiones monoteístas son patriarcales. El colonizador nos hizo sentir vergüenza de nuestra cultura, se impuso un estándar de belleza, de lengua y de pensamiento. Y estas, además de ser algunas precisiones de la teología feminista, pues son realidades vivas por las cuales estamos pasando, ¿no? La teología de la liberación es muy cierto que es una teología política, que es una teología social y que es una teología incluso económica porque voltea a ver a los más necesitados. Dentro de esos más necesitados se encuentran las mujeres, pero habla de los pobres en general, no habla de un género en específico. Es por esto que la teología feminista surge como una corrección y como una segunda teología o sí, mayormente como una corrección a esta teología de la liberación. Y se le pone o se le da muy específicamente el rango de teología feminista, ¿no? Dentro de esta teología feminista no hay un feminismo, es decir, no es una teoría, sino es una teología y es muy diferente una teoría feminista a una teología feminista, ¿no? Las religiones generalmente monoteístas, es decir, las religiones que creen en un solo Dios, como el islamismo, como el cristianismo, como el protestantismo, como el judaísmo, son religiones patriarcales, es decir, que siempre han sido dirigidas, que siempre han sido vistas desde el punto de vista de varones, ¿no? Entonces, estos varones, vamos a llamarle ahora colonizadores, hacen sentir vergüenza, hacen sentir que están opacadas las mujeres en la cultura. Y no solamente esto, sino además el colonizador dicta los estándares de belleza, la forma en la que tiene que expresarse y la forma en la que tiene que pensar incluso una, una mujer, ¿no? Entonces, así pareciera como que muy sutilmente, pero hemos sido víctimas y victimarios de esta tradición patriarcal, ¿no? En el origen y en el contexto histórico de la teología feminista que surge en la segunda mitad del siglo XX, los derechos de la mujer han sido alcanzados. ¿Por qué? Pues porque no se tenían derechos. Se critican las estructuras patriarcales desde la visión de la iglesia y también eh, desde la teología tradicional, ¿no? Podremos comentar entonces que no nace como una oposición a la fe cristiana, sino que es un intento de releer la Biblia desde experiencias femeninas. Busca corregir interpretaciones que han invisibilizado o que han subordinado a las mujeres. Es una relectura desde la hermenéutica. No necesariamente es una nueva doctrina, ¿no? Hay pioneras o teólogas principales como Rosemary Radford, como Reuter, que sostienen que cada teología que no promueva la plena humanidad de la mujer no puede ser auténticamente cristiana. Sería muy radical verlo desde esa manera, es decir, desde un solo punto de vista, y habla de que el lenguaje, de que las estructuras del cristianismo están parcializadas y estas imágenes, esta visualización de estas estructuras deben de ser reconstruidas desde afuera para poder cambiar este marco tradicional que se tiene respecto del pensamiento actual, ¿no? La teoría feminista, en cambio, pues ha surgido de varias olas. Eh, la teoría feminista en 1960 tiene una primera ola que reivindica los derechos humanos de las mujeres
los laborales, los reproductivos y el voto. ¿Por qué los reproductivos? Pues porque hoy la mujer también puede decidir al respecto de su maternidad. Ella decide si se embaraza, si no se embaraza, ella decide si tiene o si no tiene. Es algo al hijo, aquel que puede nacer o no nacer, ella tiene decisión sobre eso, pero antes de los 60 no tenía ella decisión a ese respecto, ¿no? La segunda ola son representaciones legislativas de las mujeres, leyes en favor de las mujeres, ¿no? Hace, hace poco pasó un accidente medio complicado en la clínica de un amigo. Falleció una mujer al estar siendo intervenida quirúrgicamente y entonces eh, le dieron el rango de feminicidio. Yo le preguntaba a este hermano que eso, ¿por qué? Pues si no había sido eso y me dice, en la actualidad, todo lo que tenga que ver con una muerte accidental, provocada, intencional contra una mujer, tiene el rango de feminicidio. Entonces, desde los 80 hacia acá, se ha legislado mucho en favor de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy se sigue dando cuenta que se tienen pensamientos, se tienen acciones en contra o muy patriarcales, ¿no? En contra de las mujeres y para defensa de ellas toma ese rango hablando de algún homicidio, de algún caso así especial, pues se les trata de una manera distinta, de una manera diferente. Incorporación del tema de género. La teoría del género, lo que mirábamos ayer con Balsura, es una corriente filosófica que decolonializa, es decir, para la sociedad y para la teoría feminista, que solamente haya la posibilidad de tener varón y hembra, es algo excluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendríamos que decir es varón o es hembra cuando él no ha decidido, es varón o es hembra cuando no se ha permitido que él tenga, o se dé cuenta de él o ella se dé cuenta de sus preferencias sexuales o de o de la manifestación de su sexualidad. Entonces, esto es la teoría feminista, no teología, teoría feminista, ¿cierto? Ahora, son olas porque estas son cíclicas y salen y regresan, así como una ola viene con mucha fuerza y luego pierde fuerza cuando se regresa, pero ahora regresa con más fuerza, tiene un nuevo pensamiento, vuelve a regresar y ahora busca otro, ¿no? Entonces, lo primero fue la búsqueda de los derechos, lo segundo fue empezar a legislar en favor de las mujeres. Y lo último ha sido la interpretación o la incorporación de la teoría del género, ¿no? de esta, de este tema del género que tiene que ver con las cuestiones meramente filosóficas, pero que alcanzan a decolonizar al género femenino o feminista. Y bueno, pues explicar que son cíclicas estas situaciones, ¿no? Lectura de género. Para leer la Biblia con perspectiva de género, tenemos que analizar la situación tanto del hombre como de la mujer dentro del mundo del texto. Y antes de seguir adelante, yo quiero preguntar, eh, y me gustaría que me ayudara Cintia Angélica a platicarnos desde su perspectiva, si en la actualidad ustedes ven igual al varón y a la hembra, o también decir esto, si ustedes como mujeres, desde su postura eclesial, se ven igual a un varón que tiene, por ejemplo, el rango de pastor, o incluso si ustedes no son líderes o no son pastoras, si se ven iguales en el rango de ser miembros de la iglesia. Me gustaría preguntarles esto. Pueden abrir su micrófono y empezamos con Angélica, a ver si nos ayuda con esto. Hola, Eh, no entendí mucho la consigna. Ajá, acá tenemos una imagen que habla al respecto de que hay igualdad entre
mujer y hombre. Entonces, el postulado es este: lectura de género. Para leer la Biblia con perspectiva de género, tenemos que analizar la situación tanto del hombre como de la mujer dentro del mundo del texto. Yo te quiero preguntar, primera parte de la pregunta, si siendo tú miembro de la iglesia, te ves igual a un miembro varón. Es la primera pregunta. ¿Sí se escuchó? Igual, ¿en qué sentido? Ajá, con los mismos derechos. Vamos a suponer que en un momento tú opinas al respecto de un estudio. Si tu respuesta tiene tanto peso, tanto valor como la de un hombre, si tu participación dentro de la iglesia es tan importante como la de un hombre, si tu presencia en la iglesia es tan importante como la de un hombre en ese sentido. Ah, ok, ok, ahora sí entendí. Sí, sí, somos iguales. No, no es que hay diferencia o que la mujer no tiene tanta participación, sino que hay participación para ambos, no porque el pastor es pastor, él tiene más autoridad o más participación. En este caso no es así. Tanto las hermanas como los hermanos, eh, tenga el cargo que tenga, somos todos iguales. La misma participación para todos. Perfecto. Ahora, la siguiente sería, si en algún momento tú vas a explicar un texto o una porción de la escritura, la congregación toma de la misma forma la interpretación de un varón que de una mujer, o hay diferencia en ese sentido. Como que se medio cortó. Ah, ¿Puede ok. explicar de nuevo? Sí, mira, vamos a suponer que tú lees una porción de la escritura y vas a hacer hermenéutica, es decir, nos vas a decir qué quiso decir ese texto. Estamos hablando en el ámbito eclesial. Si dentro de tu iglesia, dentro de la localidad a la que tú asistes, tu interpretación bíblica cuenta tanto como la interpretación bíblica de un varón. Esa sería la pregunta exacta. Sí, sí, sí. O sea, que como que no hay una diferencia, no porque la explicación de ella, porque es mujer, que como que no tiene mucho sentido y van a esperar por la explicación del hermano, varón. En este caso no, se toma por igual ambas explicaciones, ya sean de parte de una hermana o de parte de un hermano. Perfecto. Gracias, Angélica. Cintia, queremos escuchar tu comentario. Hola. Con respecto a lo de la igualdad, sí, en la iglesia también hay igualdad en ese sentido. Con la siguiente pregunta, por ahí capaz algunos hermanos mayores que por ahí sí son un poco más difíciles de aceptar algo o de que una mujer esté enfrente, pero son muchos, los de mucha edad sería, Ajá. o los Como que son que, muy estructurados, digamos, dentro de la iglesia. sí, como que el rango de edad en este sentido solamente les da el derecho a tener un peso específico mayor en cuanto a la, No, en no, cuanto no, a la no, no, no. interpretación. Yo me refiero que por ahí las personas mucho mayores no entenderían como el feminismo, como que la mujer sería igual en dar una explicación sería. Ah, perfecto. Entonces, en el caso de tu localidad sería distinto, ¿verdad? Distinto al caso de Angélica. Claro. Ujú. Muy bien. Pues a este punto es al que vamos a llegar en este momento. Por ejemplo, hace algunos meses, la iglesia donde yo asisto estaba dirigiendo una hermana y iba a predicar un ministro ya de edad, vamos a decir, más de 60 años. Entonces, eh,
el púlpito o el atril desde donde se predica, desde donde se dirige, pues está en la parte superior de la iglesia, es decir, está el piso de la iglesia y hay dos escalones y entonces el púlpito ahí se pone, ¿no? Después de los dos escalones. Y ese día dirigió una hermana y entonces hizo oración para que pasara el pastor aquel a predicar. Y entonces se acerca conmigo este hombre y me dice, ¿se puede bajar el atril? Es que quiero estar cerca de la congregación. Y le digo, sí, sí se puede bajar. Ya entonces bajo el atril para que él predique desde abajo, pero con el tiempo yo le preguntaba pues, por qué había hecho eso, ¿no? Y me dijo, pues es que cómo iba a predicar desde un lugar en donde había estado parada una mujer. Y yo dije, ¿cómo es posible? Entonces, todavía hoy, dentro de nuestras iglesias, seguimos haciendo una diferencia a veces muy marcada y muy poco digna de el tema de la mujer hacia el interior de nuestra iglesia, ¿no? Ella es tu ayuda idónea, predicamos cuando hay una boda, cuando hay un matrimonio, pero cuando sube al púlpito, cuando se para en el púlpito, pues no queremos compartir esa parte, ¿no? Entonces, esto habla de que de alguna cierta forma, la mujer sigue siendo colonizada. Y te voy a presentar la siguiente lámina y nos vamos a dar cuenta de esta parte y de por qué te lo preguntaba. Mira, hay estas tres representaciones que son simbólicas de las etapas culturales y religiosas mediante las cuales la mujer ha sido colonizada en su identidad tanto corporal como espiritual. Y pues aquí vamos a ver algunas definiciones o un análisis crítico teológico de cada una de ellas y nos podemos dar cuenta y lo podemos identificar, pues porque no solamente hay un texto que lo explica, sino porque también tenemos una representación pictográfica o con imágenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta mujer que le podemos llamar la Pinta y esta persona tendría que maquillarse, siempre tendría que estar sonriente. Si hay dinero, se puede aumentar el busto, se puede reducir la cintura, se puede incrementar las piernas. No puede estar salida de peso, no puede tener un peso distinto. Incluso se le obliga a quitarse su vello, ¿no? Conozco un caso dentro de la iglesia que el hermano le decía a la hermana, vamos a ir de vacaciones a una playa, ¿no? Pero necesita ser talla 3 porque si no eres talla 3 no te puedo llevar. Entonces, nosotros seguimos viendo a las mujeres así como está pintada aquí. Las mujeres siempre tienen que estar bellas, la belleza cuesta. Hay alguien que dice que, que si hay dinero, que se operen, porque Dios no las quiere feas, dice, ¿no? La que es bonita y la que no que se opere porque Dios no las quiere feas, dice el dicho. Entonces, esta es una mujer colonizada por la sociedad, que la sociedad le pide que sea de tal o de cual forma. Pero en contrapartes, también tenemos estas dos imágenes. También queremos que la mujer sea como una niña, que no juegue con cosas de hombres, que no toque cosas indebidas, que no haga cosas que no le corresponden a una mujer, pero sí queremos que se maquille, que siempre esté sonriente, que siempre esté presentable, que luzca siempre elegante, que no luzca salida de sus formas.
entonces está colonizada de cierta manera, ¿no? La otra sería la Santa María, y pues la Santa María es alguien que es abnegada, que es sumisa, que siempre está haciendo y que siempre está viendo por los demás, que siempre está trabajando por los demás, pero siempre se siente culpable, ¿no? Y da consejos así como, no, está mal delante de Dios hacer tal o cual cosa, está mal visto por la sociedad hacer esto. Por ejemplo, hoy las pequeñas, vamos a suponer que empiezan a usar cosméticos desde temprana edad. Entonces, pues eso no se agarra, así no se habla, las niñas no hacen eso. ¿Y quién las somete? Incluso las mismas mujeres que tienen esta forma de la Santa María. Eso no es para una niña, no está bien visto a tu edad que hagas esto, y de todo se sienten culpables. A lo mejor por pintarme yo, por vestirme yo, ahora mis hijas son de esta forma o de esta manera. Entonces, la mujer sigue siendo colonizada, a veces muy liberal, a veces muy sometida, o a veces es tratada de forma con inferioridad. Tú no haces esto, tú no participas en esto, esas no son cosas de mujeres, pero todo esto tiene que ver con el pensamiento o con la ideología patriarcal, con ese que manda, ¿no? Entonces, hacia 1960 y 70, la teología de la mujer excluyó al hombre de estos estudios. En 1980, la teología de género femenino para el agrado del hombre, es decir, está hecha, hubo teologías que eran para agradar al hombre, no para liberar o no para decolonizar las mujeres. Y en el 2000, entre la década de los 90 y el 2000, la teología feminista latinoamericana de la liberación, la más pobre de las pobres es la mujer. La pobreza misma es un término femenino. La teología feminista asiática busca liberarse de la explotación sexual. Por eso yo les comento que las teologías tienen que ser contextualizadas. Tal vez en América Latina la mujer no es explotada sexualmente como lo es en Tailandia, como lo es en China, como lo es en Japón, pero sí es vista como un objeto sexual, es decir, está a minutos o a segundos o a milímetros de ser en algún momento dado explotada sexualmente, que sí lo es, pero no es tan impresionante los datos que hablan de este tipo de casos, ¿no? Como lo es en Asia. Entonces, la mujer colonizada representa un modelo histórico mediante el cual, desde la época patriarcal hasta esta modernidad, se han impuesto modelos de sumisión femenina, se han impuesto modelos de espiritualidad femenina y se han propuesto modelos de cómo tendrían que ser las féminas desde el punto de vista patriarcal, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Entonces, estos personajes de la Niña, la Pinta y la Santa María aluden simbólicamente a las carabelas que llegaron a la América para conquistarla, pero aquí son usadas como metáforas en el sentido de cómo la mujer ha sido conquistada, cómo ha sido formateada por diversos discursos tipo social, tipo religioso y tipo moral. Entonces, esto ha llevado a que la mujer sea cosificada cuando se le pide, por ejemplo, que se maquille, que adelgace, que se vista, que se forme de tal manera. Y obviamente ahí en ese momento nosotros estamos atentando contra la dignidad corpórea de las femeninas, ¿no? Lo mismo pasa cuando se limita y se le dice, tú eres una niña, tú no tendrías que hacer esto, tú no tienes que pensar así, tú no tienes que actuar así. ¿Qué se está haciendo? Se está cosificando ¿qué?
el hecho de ser mujer. Cuando siempre se le dice, tú tienes que ser moralmente así, tú tienes que ser éticamente así, tú no tienes que permitir este tipo de cosas, pues entonces ahora se está coartando su libertad de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque la culpabilizamos a ella de la mayor parte de las cosas que se hacen o que se cometen, ¿no? Estos símbolos representan, pues, la mujer en las diferentes etapas de esta modernidad que vivimos, pero siempre reducida al valor de un objeto, y es valorada la mujer por su apariencia, es valorada la mujer por su forma de proceder, es valorada la mujer por todas estas cosas externas o exógenas que muy poco tienen que ver con la parte interna, es decir, con su pensamiento, con su participación, con su libre tránsito en la sociedad. Entonces, hasta este momento todavía puede llegar a haber pensamientos que limitan, que excluyen o que cosifican a las mujeres desde el punto de vista o desde el discurso patriarcal o quiriocentrista, ¿no? Entonces, hablando teológicamente, nosotros podemos mirar que estos pensamientos no solamente hacen lo que les comentaba, sino también pueden llegar sutilmente a mercantilizar el cuerpo de la mujer, que es creado por Dios y que es imagen y que es semejanza de Dios. Entonces, la teología feminista también es una denuncia de cómo la mujer ha sido cosificada, cómo ha sido colonizada y cómo ha sido sometida a ciertas formas, a ciertos actos, a ciertas actividades desde el punto de vista de la sociedad y desde la presión social, ¿no? Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, dice 1 Corintios 6:13, aludiendo a lo que pasa generalmente o a lo que termina pasando generalmente con las mujeres, no necesariamente en Asia, pero sí muy grandemente allá. Pero creo yo que esto sucede en todos lados, hablando del hecho de ser mujer, ¿no? Hay veces que no solamente a la mujer se le hace que se le vea así como una mujer impresionante, muy bonita, muy impactante, o el lado contrario, como una monja, sino como una niña a la cual se le puede educar, a la cual se le puede echar la culpa, a la cual se le puede, pues, en una sola palabra, se le puede cosificar, ¿no? No se le permite participar en la sociedad, no se le permite participar en la iglesia. Ella siempre es una imagen, ella siempre es corrección, y en ese sentido es que la teología feminista busca la igualdad de la imagen de Dios que se tiene por el hecho de ser mujer, ¿no? Otros tipos de teología feminista, y uno de los otros tipos de la teología feminista es el womanismo o el mujerismo, que es un feminismo pero que está enfocado hacia las minorías étnicas, especialmente mujeres de raza negra en los Estados Unidos. De hecho, el mujerismo es un movimiento netamente estadounidense enfocado en las necesidades de las mujeres negras. La mujer que acuñó este término se llama Alice Walker. Hay otro movimiento dentro de la teología feminista que se llama el ecofeminismo, y es un movimiento que ve la conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. La dominación y la explotación de las mujeres tiene una naturaleza y un origen común, lo que sitúa a las mujeres en una situación privilegiada para acabar con dicha dominación. Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola del feminismo y el movimiento verde, ¿no? Entonces acá nosotros nos podemos dar cuenta que el womanismo, que es un movimiento que fundó o que acuñó Alice Walker en un libro que se llamó Search of Our Mother Garden, es decir, en la búsqueda de las mujeres del jardín,
Ella lo escribió en 1983 y esta obra busca dar voz a las mujeres negras cristianas que no se sentían plenamente representadas ni por el feminismo blanco ni por las teologías dominantes. Hablando de teología, ya el womenismo pues fue más ampliamente desarrollado por Cathy Cannon y por Dolores Williams, quienes interpretan la Biblia de la experiencia de las mujeres afrodescendientes. Y acá yo les quiero comentar, no es lo mismo interpretar la Biblia o no es lo mismo ver o leer interpretando la Biblia desde el punto de vista de una mujer mexicana libre de Chiapas, es decir, de la parte sur de México, en donde mayormente viven gentes con rasgos y con características y con toda la, la pureza de su etnia. Mujeres indígenas mexicanas, no es lo mismo leer la Biblia desde el punto de vista de una mujer indígena mexicana a leerla desde el punto de vista de una mujer citadina mexicana, y no lo es leyéndola desde una mujer afrodescendiente esclava, o es decir, que ha pasado por ese ciclo, ni tampoco desde el punto de vista de una mujer del cono sur, llámese Argentina, llámese Chile, no es lo mismo. Es por esto que las teologías tienen que ser contextualizadas, tienen que ser tropicalizadas, tienen que ser puestas en un lugar específico y para cierto sector de la población, ¿no? Entonces el womenismo es un movimiento interno de la teología feminista que nace primero nos damos cuenta, la teología feminista nace de la teología de la liberación, porque si hay un pobre entre los pobres es la mujer, y ellas dicen, incluso la palabra pobre es de género femenino. Ahora, hacia el interior de la teología feminista, nace un grito desesperado de mujeres negras oprimidas por los liberadores, por los teólogos de la liberación, y entonces ellas no se sienten incluidas en esta teología de la liberación ni en esta teología feminista. Por eso nace el womenismo, ¿no? Entonces, el enfoque teológico es integrar al fenotipo negro, eh, rechaza la interpretación bíblica tradicional. ¿Por qué? Pues porque no todos hemos sido esclavizados, no todos hemos sido marcados por el racismo, no todos hemos sido, o no todos somos mujer tampoco, ni tampoco todos hemos vivido esta opresión desde el punto de vista de los Estados Unidos. Entonces, esta es la diferencia, o esto es las características de este womenismo, ¿no? Ahora, vamos hacia el interior, ¿no? Contenido de la teología feminista. El patriarcado es un sistema complejo de pensamiento con aristas interdisciplinarias como la antropología y la sociología, pero siempre con una visión machista. Es una violencia que se instala sistemáticamente en la sociedad. Los paterfamilias son los hombres ricos, son blancos y son libres. El dueño es dueño de cosas como esposa, como esclavos, como hijos. La violencia pasiva, acepto la violencia por comodidad o por consentimiento. Creo yo que es el caso de muchas femeninas. El patriarcado puede ejercerlo también las mujeres. Su fruto es la violencia. No sé si ustedes en algún momento han escuchado la palabra matriarcado, y así como el patriarcado, pues manda, propone, se opone, dirige, juzga.
pues el matriarcado es casi lo mismo, pero hay ocasiones que las mujeres emulan o copian la forma violenta, la forma mandatoria de un patriarcado, ¿no? El capitalismo y el patriarcado no quieren que haya liberación, es decir, no quieren que haya igualdad. Una de las razones del feminicidio es apagar todo intento de liberación, un pago por la rebeldía, saña masculina por la falta de control sobre los cuerpos de la mujer. Entonces, la teología femenina o la teología feminista toma en cuenta todo este tipo de cosas. Incluso se opone a aquellas mujeres que desde su postura de líderes o desde su postura de, de amas o desde su postura de dueños o desde su postura de mandar en la familia, ese es un pater familias, pueden empezar a llegar a usar este quiriocentrismo o este machismo o este patriarcado en detrimento de las mismas mujeres, ¿no? Entonces, estas son algunas bases de la teología femenina o feminista. Dice aquí, perspectiva feminista o de género. Discute el patriarcalismo vigente en la teología durante milenios y apuesta por la emancipación de las mujeres y de la diversidad sexual. Lo que mirábamos con Balsura el día de ayer, eso es la diversidad sexual. No solamente hay hombre y no solamente hay hembra, sino que hoy hay lésbicos, hay gays, hay transgéneros, hay todo este tipo de preferencias, bueno, de diversidad de género, ¿no? Subraya la sinergia del género y el cambio socioestructural heteronormativo. Y esto es hablando desde el punto de vista feminista, ¿no? La lectura patriarcal. Patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que tomando como excusa una diferencia biológica sexual y su significado genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad, otorgándole una serie de privilegios e institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Entonces, la lectura patriarcal de la Biblia sería este pensamiento. La Biblia correctamente comprendida no prohíbe, sino autoriza derechos iguales para el varón y para la mujer. En ese sentido, creo yo que nosotros tendríamos que empezar a escuchar las voces femeninas cuando hablan desde la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablar con una lectura patriarcal del género es entrar en el corazón de lo que la teología feminista denuncia y transforma, ¿no? Entonces, nosotros, si seguimos paso a paso, nos damos cuenta que con el devenir de los años, entonces siempre ha contrastado o siempre se ha hablado desde el punto de vista masculino, ¿no? Las voces son masculinas cuando se habla de Dios, las voces son masculinas cuando se habla de política, las voces son masculinas cuando se habla de moral, las voces son masculinas cuando se habla de ética, pero ahora, pero ahora no solamente vamos a escuchar voces femeninas desde la Biblia, sino se han escuchado ya voces masculinas desde la política, se han escuchado voces masculinas desde la moral, desde la ciencia. ¿Por qué? Pues porque hoy la mujer se ha ganado o ha ido tomando paso a paso ventaja en estos terrenos, ¿no? ¿Qué es una lectura patriarcal de género? Pues se refiere a la forma en la que la Biblia, la teología y la tradición cristiana han sido interpretadas, enseñadas y vividas. Entonces, es por esto la invitación a que hoy escuchemos, tomemos en cuenta y aceptemos que también las mujeres tienen la capacidad de interpretar la Biblia.
Y digo capacidad porque empezamos diciendo que esta mujer que empezó a hablar al respecto de la teología decía que las mujeres también son creación de Dios. Entonces, en ese sentido, yo te estoy invitando a que nosotros nos demos cuenta que estas voces también tienen que escucharse. Estas voces también tienen participación, ¿no? En otras palabras, si nosotros escuchamos voces femeninas interpretando la Biblia, estaremos escuchando completamente la responsabilidad que Dios puso en el ser humano. La imagen del ser humano no está ya completa si no se tiene hombre o mujer, porque la palabra de Dios dice que varón y hembra los formó y los hizo. Contenido de la teología feminista. Dice aquí esta imagen, las niñas son delicadas como las flores y la niña le responde, no, mamá, somos fuertes como las raíces. El contenido de la teología feminista es las tres P's: proveer, proteger y preñar. Ese es el estereotipo de la sociedad. El que paga manda. La corporalidad diferente de la mujer, la otredad provoca o le hace precaución al hombre y la somete. La mujer es diabólica, la mujer es tentadora. Jesús rompe con la masculinidad de su tiempo. No se pudo cumplir en el tiempo de Jesús. La masculinidad no pudo lograr que estas tres pues funcionaran tanto, ¿no? El quiriocéntrico, además de ser varón y padre, es Señor. Si es Dios, perdón, si Dios es hombre, el hombre es Dios. Entonces el hombre es el señorío. Las primeras que tienen que deconstruirse son las mujeres, es decir, cómo se construyó esa idea para poder entender cómo cambiarla. Estas tres P's que tienen que ver con proteger, con proveer y con preñar, es un esquema y describe claramente el estereotipo masculino dominante en las sociedades patriarcales, ¿no? El varón se define por su capacidad económica, se define por su capacidad física, eso lo hace supuestamente protector, y también porque tiene la capacidad sexual de ser reproductor. Entonces eso le da el poder y el dominio, ¿no? Y llega a resumirse como que el que paga manda, es decir, el poder económico legitima la autoridad. Desde la teología feminista esto es criticado. ¿Por qué? Pues porque en todo caso se reduce al varón a funciones que hoy nos damos cuenta que no necesariamente para ser mujer o para ser una femenina necesita ser protegida, necesita ser proveída y necesita ser o necesita llegar a ser madre para que sea una mujer completa. Hoy nos damos cuenta que eso no ha sucedido o no sucede de la misma manera, ¿no? Desde la teología feminista se critica esto y obviamente no es que se reduzca al varón, sino simple y sencillamente se le pone como imagen de Dios, no como un ser superior en el plano terrenal, ¿no? Hablando bíblicamente, podemos nosotros decir que Jesús cuando estuvo en la tierra no acepta este modelo de ser proveedor, de ser protector, y de ser el padre de los hijos de las mujeres. Y no me refiero a que el sentido de que hay otros padres, no, me refiero simple y sencillamente a que en las épocas de Jesús no se necesitaba o no era necesario tener una mujer así o ser una mujer así para ser aceptada, ¿no? Cristo Jesús no vino y promovió machismo, Cristo Jesús no vino y promovió quiriocentrismo, Cristo Jesús no vino y promovió patriarcalismo. Incluso si lo hubiera hecho, los primeros seres humanos en enterarse de la resurrección habían sido varones, pero fueron mujeres, ¿no? Tener una corporalidad diferente el hombre de la mujer no hace al hombre especial, lo hace diferente. Y esto de la otredad, pues
lo podemos comprender mayormente y lo podemos explicar cuando Dios hace al hombre después de haber hecho su gran creación y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y de una de las costillas del hombre forma a la mujer, ¿no? Hay una analogía que dice que la mujer no fue tomada de ningún otro lado para no estar sino al lado del hombre, no fue tomada de un costado para estar siempre y para mantenerse siempre al lado del hombre, es decir, en el mismo nivel. En ese sentido es que la otredad, es decir, el otro yo, es igual una creación de Dios, ¿no? Cuando el hombre despierta después de que fue creada la mujer, entonces el yo deja de ser y empieza a vivir el tú y nace obviamente el nosotros. En ese sentido es que deberá de haber esta igualdad porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Si bien es cierto que durante algún tiempo se ha pensado, es que el varón fue creado primero, no, no habla de tiempos, no habla de espacios, habla de creación y habla de igualdad y de semejanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también como varones, nosotros también como hombres tendríamos que entender que si la mujer fue tomada de nosotros, entonces tiene tanto valor y tiene tanta igualdad como la tiene un hombre. Y esa es la parte que tal vez muchos de nosotros o muchos hombres no hemos entendido, ¿no? Teológicamente podemos entender que esta visión desencarna a Dios y pues deja de demonizar esta corporalidad, entendiendo que la mujer no es el demonio, la mujer no es pecadora por haber sido la primera que se equivocó, es decir, también se ha estereotipado la participación de la mujer en la sociedad. ¿Por qué? Ah, pues porque fue la que pecó, porque fue la que se equivocó, porque fue la que desobedeció a Dios. Yo tengo un pensamiento y te lo quiero compartir. ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho a Eva, ¿por qué lo hiciste? No, Adán se dejó llevar, es decir, no tuvo carácter, pero tampoco tuvo el carácter de haber decidido acercarse a aquel árbol que estaba prohibido. Obviamente la historia dice que solamente se le ofreció a Eva y no se le ofreció por débil, no se le ofreció se le ofreció porque así sucedieron las cosas. En este caso, pudo haber sido Adán, pudo haber sido Eva. Le tocó ser a una mujer, pero en ese sentido, esto no la hace culpable. Esto no la hace que a lo largo del devenir de la sociedad históricamente se la haya tenido como demonizada, como relegada, ¿no? Por tu culpa ingresó el pecado al mundo. No, 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 no. La palabra de Dios dice que así como por un hombre llegó el pecado al mundo, así por un hombre va a ser redimido, a saber, Cristo Jesús. Entonces, no sigamos culpando, no sigamos teniendo este problema de que ellas son las culpables. Ya nos salvaron, ya nos redimieron y fue Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, Jesús rompe con esta masculinidad del tiempo. En el contexto judío y grecorromano, ser hombre implicaba ser la autoridad, ser honorable y tener el control. Jesús rompe con estos códigos. ¿Por qué? Porque incluso se deja servir por las mujeres. Y leemos Lucas 8, del 1 al 3, dialoga con la samaritana, llora con las hermanas de Lázaro, se deja ungir, se muestra vulnerable, se muestra compasivo, rasgos no valorados en la masculinidad tradicional de la época de Cristo Jesús. Entonces,
Por esto es que él rompe con ese estereotipo de proteger, proveer y preñar. Él no se dirigió y nunca fue como los varones que se dirigían en esa época de esa manera, ¿no? Entonces, esto es, esta es la relectura que a nosotros la teología feminista nos, nos invita a tener, ¿no? Entonces, si Dios, dice acá, si Dios es hombre, perdón, si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios, Kyrios en griego significa Señor. La crítica feminista habla de un modelo quiriocéntrico o señorial, donde Dios se concibe como varón, padre y dominador. De ahí se deriva esto de que si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Esto no justifica jerarquías patriarcales, ni en la iglesia, ni en la autoridad masculina, ni en la sociedad, sino al contrario, es lo que busca despatriarcalizar la teología femenina. Hay un método, y el método de la teología feminista es el siguiente: el método de la sospecha. Análisis con sospecha en los textos donde no aparecen mujeres en eventos importantes, pero que sí aparecen en las referencias negativas. Este método corrige las tradiciones masculinizadas. Hermenéutica feminista es parte de este método. ¿Cuál es la verdadera intención del texto bíblico? La que responda a la realidad, y pueden ser varias. La interpretación debe de ser liberadora y no espiritualizante. Busca reinterpretar los textos de terror contra el prejuicio del género. La teología feminista tiene un método propio, aunque no es único, porque depende de cada corriente, sea católica, sea protestante, sea latinoamericana, sea mujerista, sea liberadora, etcétera, etcétera. Pero, en términos generales, todas comparten un mismo proceso metodológico que busca leer la Biblia desde la fe, desde la experiencia y desde la perspectiva de mujeres oprimidas, silenciadas, ¿no? Te comento lo siguiente: el método de la teología feminista es una experiencia de cómo las mujeres parten del dogma, pero lo revisan y dudan de cómo ha sido interpretado para reinterpretar las escrituras desde una perspectiva de alguien que ha sido oprimido, ¿no? Así como la teología de la liberación parte del pobre, la feminista parte de la mujer oprimida. Un ejemplo bíblico es cómo Dios escucha a Agar en Génesis 16, de cómo Dios escucha a Ana en Primera de Samuel, de cómo Dios escucha a María en Lucas capítulo 1. La experiencia femenina es también palabra de Dios. La sospecha hermenéutica se le llama también a esto que supone dudar de las interpretaciones tradicionales de la Biblia y de la doctrina, porque en su mayoría han sido hechas y han sido dictadas y han sido interpretadas por hombres, pero sobre todo por culturas patriarcales. El método de la teología feminista es también interpretativo, imaginativo, es decir, reconstruye la historia de forma imaginativa bajo ciertas deducciones que el texto nos da. ¿Cómo imaginar a Jesús excluyendo a las mujeres en la cena del Señor? En el lavatorio de los pies dice: los que tienen que aprender los servicios son ustedes, los hombres, y reivindica a las mujeres. Marta estaba atrapada en el modelo patriarcal de servicio, pero María no. Por eso María escogió la mejor parte. El pecado tiene género: hombres, arrogancia, soberbia, egoísmo, autosuficiencia, competitividad. Mujeres, sumisión, servilismo, abnegación, falta de autoestima. Entonces, nosotros tendríamos que empezar a modificar este pensamiento y estas formas de dirigirnos para entonces tener una mayor y una mejor comprensión de el texto bíblico visto desde la hermenéutica femenina, ¿no?
una vez que nosotros tenemos el método de la teología feminista, pues vamos a tener la posibilidad de releer o de tener una lectura distinta y liberadora al momento de leer las escrituras, ¿no? Y vamos a identificar sesgos que se hace al tener una lectura alternativa, desde la voz y desde el cuerpo de las mujeres. Entonces, yo hoy les invito a las alumnas a que puedan alzar su voz, a que puedan manifestarse, a que puedan levantar la mano cuando hay una interpretación masculina y propongan una interpretación desde el género femenino. Y a nosotros varones empezar a permitir, no autorizar, a permitir que ellas se puedan levantar. Es decir, ¿cómo permito? Aceptándolo y defendiendo, ¿no? Así como aquel ministro en su momento dijo, yo no me podía parar en el mismo lugar donde alguien dirigió. ¿Qué crees? Yo no voy a volver a invitar a que ese ministro participe en un culto que va a ser dirigido por una mujer. No como rebeldía, sino como parte de que nosotros nos tenemos que dar cuenta y poner de acuerdo también hacia adentro del ministerio de la participación de la mujer en los espacios eclesiales de nuestra religión, de nuestra creencia, ¿no? Entonces, nosotros hoy podemos, a través de la hermenéutica y a través de la interpretación bíblica, que las mujeres han sido protagonistas de muchas cosas en el reino, ¿no? María como madre de Jesús, la mujer que derramó el perfume en los pies del Salvador, eh, no solamente eso, sino las mujeres que participaron en la resurrección, estas mujeres que fueron a ver la tumba al siguiente día y que la tumba ya estaba abierta. Entonces, las mujeres han sido protagonistas y en ese sentido es que nosotros también tendríamos que permitir que empezaran a tomar ese protagonismo hacia el interior de nuestra organización eclesial. Naomi Gretz Sintomatía dice, ella es de la Universidad de Ben Gurión en el Negev de Israel. En 1998, ella probó que quienes realizan una lectura patriarcal de los textos judíos sagrados, como la Biblia hebrea, como el Talmud y como la Mishnah, tienden a violentar a sus mujeres. Lo mismo se observa en el tratamiento de la justicia que se aplica en los tribunales religiosos del Israel actual. Entonces, nosotros tendríamos que alejarnos de esta parte, ¿no? En todos esos sentidos, el abuso, la violencia contra la mujer en ambientes religiosos, los agresores son acérrimos defensores de una posición subyugada e inferior de la mujer, con base en textos bíblicos, es decir, piensan de una manera muy fundamentalista, muy legalista. Por el contrario, en círculos religiosos donde se defiende la mutualidad, la relación, la reciprocidad en términos de relación y de igualdad, estos derechos y estos privilegios han permitido que baje el índice de violencia. Los resultados son irrelevantes en comparación con el grupo que defiende la posición patriarcal y de dominio. Para terminar, simple y sencillamente algunos datos. 592,000 mujeres han sido violadas o son violadas cada año en la Ciudad de México. Solamente en la Ciudad de México, en los últimos 4 años desaparecieron cerca de 7,000 mujeres en México. En la Ciudad de México, el 80% de las mujeres ha sufrido violencia. Estamos hablando solamente de una ciudad y es una de las ciudades más pobladas en el orbe. Imagínate lo que pasa en Brasilia, imagínate lo que pasa en Tokio, imagínate lo que pasa en Singapur, imagínate lo que pasa en Buenos Aires, imagínate lo que pasa en La Paz, en Bolivia. Imagina todas esas cosas y súmalas y entonces te vas a dar cuenta que parte de la teología feminista tiene mucha razón de ser.
Para terminar, solamente acciones a seguir: aprender a escuchar a la mujer y también al hombre, enseñar explícitamente sobre la igualdad esencial y concreta entre varón y mujer, defender a la mujer contra la violencia, contra la explotación y contra la discriminación, práctica del lenguaje inclusivo, la compasión como una relación del genuino interés por el bienestar de otros y que permite el desarrollo de cada uno, y finalmente la espiritualidad como guía de acción personal y social. Es imprescindible renunciar a la violencia para construir el amor y la felicidad en nuestras vidas. El diálogo sincero con las mujeres es indispensable para poder construir un mundo nuevo. En última instancia, el reino de Dios es lo que se tiene que construir. Educar a la iglesia en torno al tema de la mujer varón, fomentando la visión de Jesús. Terminamos la clase, estamos casi por concluir y me gustaría saber si hay algún comentario, si hay alguna participación. Si no, pues concluimos nuestra clase y les quiero invitar a que no dejen de enviar su semáforo del conocimiento. Estoy a sus órdenes en el foro del WhatsApp y pues que tengan un bendecido día. La paz de Dios sea con ustedes. Chao, chao. Ujú. Chao.